Después de la victoria del Partido Conservador en las elecciones de 1876, Cánovas vuelve a ocupar el puesto de jefe de gobierno y su anterior en el cargo, Joaquín Jovellar, recupera su ministerio de guerra y es mandado a Cuba para sustituir al conde de Balmaseda. La llegada de Jovellar no va a mejorar la situación. A pesar de que son menos los rebeldes, es muy difícil acabar con ellos, debido a que cuentan con el apoyo de la población y el conocimiento del terreno para hacer los ataques de táctica de guerrilla. La situación cambiará en noviembre de 1876, después de haber finalizado la Guerra Carlista. España puede enviar refuerzos a Cuba al mando de Martínez Campos. Este utilizará una táctica dura como sus antecesores, pero la combinará con invitaciones a negociaciones de paz, prometiendo tanto a rebeldes como a hacendados cubanos cosas que a unos les iba bien y a otros les iba fatal. Quiere decir esto que prometía cosas contradictorias que eran inaceptables para uno u otro grupo. Aún así, el 10 de febrero de 1878 consiguió la paz de Zanjón. En esa paz de Zanjón se prometió cierta autonomía para Cuba, representación en las Cortes españolas, condiciones similares a las de Puerto Rico, que supondría la abolición de la esclavitud y una amnistía total. Esta paz de Zanjón era imposible que se cumpliera, primero por la oposición de los hacendados y en segundo lugar que el gobierno de Madrid no lo admitiría. Y por otra parte no todos los rebeldes estuvieron de acuerdo en las promesas de Martínez Campos. De hecho, Antonio Maceo continuó la lucha y será uno de los protagonistas de la Guerra Chiquita que se iniciará en 1879. Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. La paz se firma en Zanjón en 1878. El general cubano Antonio Maceo, que no acepta la paz, se va al exilio. Los independentistas pierden el primer envite, pero la semilla del nacionalismo ha prendido ya en gran parte de la sociedad cubana. Cánovas nombró a Martínez Campos capitán general de Cuba. Este no quería una Cuba independiente porque caería en manos de los Estados Unidos a la mínima de cambio. Tampoco quería una Cuba con plenos derechos, similar a las provincias españolas. Entonces, ¿qué coño quería este señor? Lo que quería es que Cuba siguiera siendo una colonia como era hasta ahora, con unas leyes especiales, pero no como una consideración de provincia española dentro del territorio. Durante su cargo de capitán general realizó una serie de decretos que lo llamó para la reconstrucción de Cuba. Hizo representación parlamentaria, creó una nueva división territorial, legisló tanto municipal como provincial, creó competencias nuevas para el gobernador general e hizo una regulación de las elecciones. Todos estos decretos tuvieron un carácter transitorio y provisional. En última instancia, hasta que esto no se diera el visto bueno desde el gobierno de Madrid, en última instancia siempre el gobernador era quien decidía y, por supuesto, como aquí en España, la organización de las elecciones siempre caerían bajo
el mando bajo, o siempre favorecerían a los sectores españolistas. A pesar de estas limitaciones, los cubanos pudieron por primera vez acceder a muchos derechos que antes no tenían. De hecho, nacen los partidos políticos en Cuba. El primero en nacer fue más o menos como aquí en España le podríamos denominar el Partido Liberal, formado por gentes de clases medias, profesionales, que confían en una evolución pacífica hacia el autogobierno de la isla. En agosto de 1878 convocaron un congreso constituyente donde elaboraron un programa muy básico de 3 puntos, pero muy claros: abolición de la esclavitud, libre comercio y autonomía. El partido de la oposición, lo que llamaríamos el Partido Conservador, se denominó Unión Constitucional y estaba formado por los hacendados, comerciantes, industriales, altos funcionarios que miraban mucho más por sus negocios que por los intereses de Cuba, aunque, y aquí es lo peculiar, muchos de los hombres de negocios de Cuba tenían sus negocios muy vinculados con la economía cubana y muchas veces se acercaban a los postulados de los liberales. Su lema era paz, patria y unión constitucional, y su programa era tan básico como el de los liberales: 3 puntos, pero totalmente distintos. Contra la independencia de Cuba, ralentizar lo máximo posible el proceso abolicionista y la integración de Cuba en la economía y en la política española. Cánovas desde Madrid no compartía las ideas de Martínez Campos, ni tampoco le gustaba el prestigio y la popularidad que estaba alcanzando. Entonces preparó una treta muy sibilina. No se opuso a las reformas de Martínez Campos y sin embargo facilitó su ascenso, ni más ni menos que a la presidencia de gobierno, anunciándolo a bombo y platillo como un premio a su labor. Pero verdaderamente lo que buscaba era el desprestigio de Martínez Campos y que se diera de bruces al ver que no podía aplicar las reformas. No tenía Cánovas ninguna necesidad de disolver las Cortes ni de dimitir, porque según la Constitución de 1876 la legislatura es de 5 años y ahora estamos en 1879, por tanto habían pasado solo 3, pero Cánovas recordó que cuando se hicieron las elecciones las Cortes se estaban rigiendo por la Constitución de 1869, cuya legislatura era de 3 años, por tanto legalmente Cánovas podía disolver las Cortes. Los motivos que tenía Cánovas es que no tenía todas consigo de repetir en unas nuevas elecciones el pucherazo que había hecho en 1876. Y en segundo lugar, y más importante, que no estaba de acuerdo con lo que se había firmado en la Paz de Zanjón, ni tampoco con las reformas que estaba planteando Martínez Campos desde su cargo de capitán general de la isla, sobre todo las del libre comercio, porque estas medidas de libre comercio estaban arruinando a muchos negociantes españoles que tenían sus intereses en Cuba tanto en importación como en exportación. En marzo de 1879, cuando Martínez Campos llega a España y le da la noticia de que eres presidente del gobierno, pues se queda sorprendido. Pero poco a poco esa sorpresa se va convirtiendo y va pasando a un mosqueo hacia Cánovas, viendo la jugarreta que le había hecho. Tanto es así que Martínez Campos y otros personajes del Partido Conservador abandonarán el partido y se unirán al Partido Liberal de Sagasta. Martínez Campos pidió al rey la disolución de las Cortes y convocó elecciones para el 20 de abril de 1879 para el Congreso y para el Senado el 3 de mayo. Los partidos que se presentaron a las elecciones tenían cada uno su historia. El Partido Conservador se presenta dividido. Por un lado, Francisco Silvela es partidario
de que las elecciones se hagan lo más limpias posibles, que no haya ninguna injerencia por parte de los gobernadores civiles. Mientras que su compañero de partido, Romero Robledo, era favorable a la continuación de los amañamientos en el proceso electoral como se había hecho hasta la fecha. Esta crisis del Partido Conservador la quiso aprovechar Carlos VII, que reorganizó una nueva junta carlista para convencerles de reanudar la guerra y formar la Cuarta Guerra Carlista. Cuando escucharon a Carlos VII esta propuesta, los miembros de la Junta le dijeron que ¿dónde vas? Que no había ninguna posibilidad de éxito. Entonces Carlos VII decidió, ya que no va a haber un nuevo conflicto, pues nos presentamos a las elecciones a ver con qué apoyos contábamos. Entonces encargó a Cándido Nocedal la campaña de las elecciones. Un éxito. No obtuvo ningún escaño. Los republicanos, que contaban con el apoyo y tenían muchas simpatías entre las clases bajas de la sociedad española, seguían a la greña, estaban divididos. Sin embargo, hicieron un intento para poder presentarse todos juntos. No fue así. Los federales de Pi y Margall decidieron abstenerse. Oficialmente, el comunicado que dieron fue que no daba garantías suficientes de limpieza electoral. La realidad es que no confiaban en sacar un buen resultado porque la figura de Pi y Margall estaba muy desacreditada por su actuación en el cantonalismo. Cristino Martos fundó el Partido Progresista Democrático y a este partido consiguió que se unieran dos figuras más del mundo republicano, Nicolás Salmerón y Ruiz Zorrilla, que unos años antes, en 1876, habían formado el Partido Republicano Reformista. Y la última pata de los republicanos, el señor Emilio Castelar, pedía o quería la unión de los republicanos y de los liberales monárquicos. Por eso muchas veces Emilio Castelar va a estar unido con los republicanos y otras veces va a estar unido con los liberales monárquicos. Por eso a su tendencia republicana se le llamó el posibilismo. Tanto Castelar como el partido de Cristino Martos obtuvieron en las elecciones 7 escaños cada uno. Las elecciones fueron ganadas, como siempre, por el partido que las convocaba, en este caso el Partido Conservador de Cánovas, que obtuvo 293 de los 392 escaños. El partido de Sagasta obtuvo 56 y el partido moderado obtuvo solo 11 escaños. El 24 de agosto de 1879 se escuchó el grito «Independencia o muerte» y cuentan que el día 26 comenzó la contienda luego de algunos sucesos menores. La guerra de los 10 años había terminado como un fracaso. El pacto del Zanjón frustró casi cualquier idea independentista. Era imprescindible reiniciar la lucha. Y eso fue la Guerra Chiquita. El espíritu de Baraguá se diseminaría entre los cubanos dignos. En Santiago de Cuba, el general Guillermón Moncada apresuraba también el levantamiento internándose en los montes. La protesta de Baraguá, lejos de ser un hecho aislado, mostraba ya su primer efecto. Había transformado la capitulación del Zanjón en simple tregua y tal como previó Maceo, los mambises volverían a la manigua tarde o temprano. La decisión de lucha era fuerte, pero la desunión e innumerables contradicciones lastraban el desempeño conspirativo. No hubo muchos combates en esta guerra. Los pocos efectuados terminaron con reveses para los cubanos. La ausencia en la isla de jefes militares de gran importancia para la dirección de la lucha, como Antonio Maceo y Calixto García, la carencia de armamentos, municiones y de ayuda exterior condicionaban el desaliento y la falta de fe en la victoria. El Partido de los Hacendados cubanos se cargó la paz de Zanjón. La amnistía quedó en nada, las concesiones políticas quedaron aparcadas y solo se liberó a los esclavos asiáticos, que eran una minoría.
Debido al incumplimiento de las condiciones de la paz, se reinició la guerra en agosto de 1879 y se la llamó la Guerra Chiquita por su corta duración de tan solo un año. Fue dirigida por Antonio Maceo y Guillermo Moncada, y desde el exilio los cubanos formaron un comité revolucionario en Nueva York dirigido por Calixto García. La guerra fracasó por diferentes motivos. La población cubana estaba desanimada y cansada después de 10 años de guerra. No hubo militares cubanos importantes en dicha guerra. Faltaba armamento, munición y sobre todo, y lo más importante, faltaba apoyo exterior. Además, el ejército español todavía no se había desmovilizado de Cuba y tenía todo su dispositivo para poder reprimir el conflicto. Aunque fracasó el problema cubano, no estaba resuelto. Si el gobierno español no hacía las reformas necesarias, la guerra prendería nuevamente. Mientras tanto, en Madrid, Martínez Campos no lo tenía nada fácil. Además del estallido de la guerra, los diputados de las Cortes le pusieron muchísimas trabas para llevar a cabo las reformas planteadas. Diputados moderados, su propio partido, representantes de los hacendados cubanos e incluso su propio partido, que obedecía más a Cánovas. Todos ellos se opusieron a las reformas que planteaba Martínez Campos. La gota que colmó el vaso fue la crisis de gobierno que se produjo el 6 de diciembre de 1879. Los ministros de Hacienda y Fomento se opusieron a la reforma fiscal que proponía Martínez Campos para Cuba. Entonces propuso al rey la disolución de las Cortes, que se la negó. Acordaros que hubo elecciones en el mes de abril, entonces Alfonso XII dijo que no lo consideraba conveniente. ¿Qué hizo Martínez Campos? Presentó su dimisión. Volvió nuevamente Cánovas al gobierno y se olvidó totalmente de las reformas tanto administrativas y económicas pactadas con los cubanos en la paz de Zanjón, a excepción del tema de la abolición de la esclavitud. Por eso, el 13 de febrero de 1880 decretó una ley que se llama la Ley del Patronato, que es una especie de sucedáneo de abolición de la esclavitud. Esta ley preveía la emancipación global y gradual de todos los esclavos. Una vez concedida la condición de patronato, el esclavo debía seguir con su amo 5 años más, y en el plazo de 3 años como máximo los iría liberando. Por tanto, estamos hablando de 8 años. Las obligaciones que tenía el patrono hacia sus patrocinados eran las siguientes: mantener, vestir y asistir en sus enfermedades y retribuir su trabajo a sus patrocinados, dar a los menores enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer una ocupación, alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a los hijos de los patrocinados durante su infancia y su pubertad. En caso de inutilidad para el trabajo por enfermedad o por accidente, el patrono no estaba obligado a remunerar al patrocinado. No podrán imponer castigos corporales, pero sí determinadas facultades coercitivas y disciplinarias que determinara el reglamento, que también contendría las reglas para asegurar el trabajo y las condiciones del mismo. El patronato cesará por diferentes causas: por extinción del plazo de los 8 años, por acuerdo mutuo entre patrono y patrocinado, o por la renuncia del patrono en los menores de 20 años, o en los mayores de 60 años enfermos, o en los impedidos. Si el contrato se rompiera antes del plazo, los patrocinados deberían indemnizar entre 30 y 50 pesos al año por el tiempo que faltaba para alcanzar su libertad.
Otra de las causas por las que el patronato cesaría sería por faltar el patrono a las obligaciones que anteriormente hemos hablado. Y el último motivo de la causa de cese del patronato sería la concesión de libertad establecida en las leyes civiles y penales. ¿Qué pasaba después de los 8 años? Después de los 8 años, el exesclavo, el expatrocinado, gozaría de todos sus derechos civiles, pero quedaría bajo la protección del Estado durante 4 años y estarían obligados a acreditar la contratación de su trabajo al Estado. Si no lo hicieran, serían detenidos por vagos y podrían ser destinados a trabajos en obras públicas, eso sí, de forma retribuida. Los menores de 20 años sin padres quedarían bajo el paraguas de la protección del Estado. En 1886 la situación de Cuba era bastante diferente. Se habían fundado 2 partidos nuevos. El Partido Liberal Reformista, formada por la pequeña burguesía, y pedían para Cuba los mismos derechos que teníamos los españoles recogidos en la Constitución de 1876. Libertad religiosa, libertad de conciencia, una ley de administración municipal y provincial y una ley electoral. El objetivo que buscaba este partido liberal era conseguir una cámara insular, que era como lo llamaban ellos, una especie de parlamento elegido por los cubanos para autogobernarse. El Partido Conservador, la Unión Constitucional, que ya la hemos mencionado, se opuso totalmente a la creación de un parlamento cubano. Ante esta discusión entre los partidos cubanos, ¿qué hizo el gobierno de Madrid? El gobierno de Madrid silenció, se calló, no dijo nada sobre este proyecto autonomista. Implícitamente, lo que decía con este silencio es que apoyaba al grupo de los hacendados, porque estos estaban apoyando al gobierno en las Cortes de Madrid con una condición: de que dejaran a Cuba en paz y que no les tocaran un poquito las narices. La consecuencia de esta actitud del gobierno de Madrid hacia Cuba creó la división política entre 2 bandos totalmente irreconciliables. Uno totalmente a favor de España y que siguiera siendo una colonia, y otros a favor de la independencia cubana. Ya no digo autonomía, sino independencia cubana. En julio de ese año, de 1886, se hizo una campaña contra la ley de patronato en Cuba y en España por el Partido Liberal Cubano, y consiguieron su abolición mediante una disposición adicional en los presupuestos anuales. El 10 de octubre se hizo oficial la derogación de la ley de patronato, y en esos momentos había en Cuba alrededor de 25.000 patrocinados. La ley de minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. Esta mina, la de Río Tinto, en Huelva, con 5.000 años de historia, explotada desde los Tartesos, rica en oro, plata y cobre, fue comprada en 1873 por una compañía inglesa por poco más de 22 millones de las antiguas pesetas, 132.000 euros. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. En Río Tinto, la plantilla pasa de 1.000 a 10.000 mineros.
El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Aún se pueden apreciar en la costa de Vizcaya las heridas que ha dejado en el paisaje la extracción a cielo abierto del mineral de hierro, muy apreciado por la industria siderúrgica europea por su bajo contenido en fósforo, cualidad necesaria para la obtención de acero mediante los nuevos altos hornos. España se convierte en el mayor exportador de Europa de mineral de hierro. La mayor parte sale hacia Inglaterra. Los grandes beneficios que obtienen los exportadores vizcaínos con el mineral de hierro son reinvertidos en la construcción de modernos altos hornos en la orilla de la ría del Nervión. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara. En 50 años multiplica por 5 su población. Alrededor de la minería y la siderurgia, los empresarios vascos crean otros negocios: banca, seguros, navieras y astilleros. En los astilleros del Nervión empiezan a construirse modernos cruceros acorazados como el Vizcaya para reforzar la Armada española. Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país. La producción de la industria textil, del algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional, gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le deja el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la fiebre del oro. Barcelona se convierte en la capital económica de España. La humanidad es muy extraña. ¿Qué quiere decir? ¿A qué vienen estas fiebres? ¿Ayer por la libertad, hoy por el dinero? Si después todo queda como antes. No, todo cambia. La humanidad necesita de estas fiebres para crecer. Yo era enemigo de que el dinero, en lugar de ir a la industria, fuese a la aventura del juego de la bolsa. Pero he comprendido que se necesitan sumas fabulosas para poner en marcha los inventos actuales. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al hacinamiento, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población. En los años 80 del siglo XIX, la esperanza de vida de un español es, junto a la de Rusia, la más baja de Europa. 29 años. En Francia es de 43 años. La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas con un jornal de 3 a 5 pesetas diarias, de 2 a 3 céntimos de euro. Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón, donde los padres viven hacinados con los 5 hijos que tienen de promedio. En el campo, donde sigue viviendo la mayor parte de la población, la vida es aún más dura. Se trabaja de sol a sol por una peseta de jornal. La miseria, el atraso, la escasa alimentación y la ausencia de futuro hace que los campesinos más jóvenes emigren hacia la ciudad o hacia América.